es el presidente saliente de Mauricio Macri. Ha dicho lo que venía sosteniendo siempre con sus pautas publicitarias, con la propaganda. Llama la atención que un presidente que tenga que hablarle a su pueblo tenga que editar el discurso. Rápidamente, para aquel que no lo tenga claro, porque no es su profesión, editarlo significa sacar todos los furcios, las cosas de más que se dicen, los errores que se cometen, meterle imágenes arriba, imágenes que obviamente son todas de fantasía. Es muy fácil hacer un armado desde el lugar que está el presidente, y de hecho lo hizo. Cuando un discurso presidencial o político necesita imágenes, quiere decir que las cosas no van en el mismo sentido. No haría falta imágenes si el presidente hubiera hecho bien las cosas con los jubilados. No hubieran hecho falta imágenes si a vos te hubiera llegado esta cosa de bienestar que supuestamente habla Macri. Si a vos los créditos UBA no te hubieran fallado, en un ratito vamos a hablar de los créditos UBA. Si a vos jubilado no hubieras tenido que romper las pastillitas que tomabas antes 3 por día y ahora tomás media para poder llegar a la semana. Si a vos jubilado te alcanzara para llegar a fin de mes. Si a vos no sufrirías la inflación, los 11 aumentos de combustibles, el tarifazo, no le harían falta imágenes al presidente. Es más, creo que el presidente hubiera ganado. Pero ha dejado algo, y me parece que la sociedad lo va incorporando respecto a lo que ha pasado en Chile y en Bolivia. Yo no creo que Argentina sea un caso aislado. Creo que la derecha es un movimiento muy fuerte, hay recursos económicos muy fuertes y pueden hacer cosas importantes. De hecho, lo que está haciendo el presidente, más que calcar lo que hizo Cristina Fernández cuando se iba, es básicamente potenciarlo con recursos económicos. Hay mucha plata por detrás y va a haber mucha gente también. De hecho, este señor tiene, no sé si este señor, pero lo que representa este señor tiene el 40% de los votos. Esta Argentina que se viene tiene que ser para todos. Y los que pensamos que la Argentina tiene que ser para todos, para Miguel, para Ariel, para Jorge, para mí, para mis hijos, para mi mujer, para vos, para tu familia, los que pensamos de esa manera tenemos que defenderla. No tenemos que defender a capa y espada y por cualquier cosa al presidente que venga, si es que ese presidente se equivoca. Si se equivoca, hay que marcar los errores y hay que ser críticos. Pero si ese presidente cumple lo que dijo en campaña, de volver a reactivar la economía, de darle a las pymes lo que tiene que darle, de generar trabajo, de inyectarle plata a la gente, que haya nuevamente consumo para que haya básicamente trabajo, empleo y que haya dignidad en la Argentina, si eso sucede, tenemos que estar de ese lado. Siempre marcando las dificultades y los errores que haga el otro. Me llamó mucho la atención lo que pasó hoy con Mauricio Macri y quiero empezar esto antes del editorial preguntándole a mis compañeros qué pensaron de lo que acaba de decir Mauricio Macri en esta cadena nacional. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien. ¿Qué pensás de lo que dijo Macri? Bueno, primero, casi te diría, por ahí suena muy fuerte decirlo, pero para mí Macri tiró de la cadena. Es decir, todo lo que él plantea como balance positivo es justamente aquello que hizo mal. Es decir, la energía, la educación pública, la prensa libre de la que habla, la justicia independiente, la corrupción, las mejoras en esos temas no existieron. Se agravó, el marco institucional fue deteriorado gravemente justamente por un presidente que usó y abusó de la justicia, que persiguió políticamente, que usó la justicia para perseguir opositores como no había hecho ningún presidente de la democracia. Mirá cómo somos los periodistas, Jorge. Yo veía las reacciones recién en el programa de Gato y en general los periodistas reaccionamos ante cosas que son demasiado evidentes para nosotros. Cuando te dicen que la justicia era transparente, etcétera, que después Ariel nos lo va a aclarar perfectamente, pero digo, ¿cómo somos los periodistas? Reaccionamos ante cosas que quizás no les llegue en directo a la gente, como si la inflación, si los jubilados, porque habló de la inflación, habló de los jubilados, habló de obras. Y eso lo ve la gente, lo siente mal. Fue un puñalazo a la gente que realmente lo sufrió, digamos. Sí, ¿no? Además está también todo lo que no planteó. Es decir, por ejemplo, el menú de impuestos que le regaló a los sectores más poderosos, que es una de las explicaciones de que aumentara la pobreza hasta el 38% al final de su mandato, de que aumentara la desigualdad de 18 a 20 veces, como lo reconoció el propio INDEC. ¿Cómo? ¿Por qué aumentó la desigualdad? ¿Por qué la pobreza? Porque lo que hizo fue ceder
impuestos. Mira, el menú de impuestos, el impuesto a los bienes personales, lo redujo. El impuesto... Un segundito ahí, porque eso es muy importante. Hablé con una persona, buena persona, ojo, una buena persona, un tipo que labura inclusive, pero que evidentemente tiene mucho patrimonio. Entonces me preguntaba, ¿y qué va a pasar con los bienes personales? Entonces tiene una empresa muy grande, en donde vende productos. Entonces decía, ¿cuánto bajó la venta de tus productos? No, bajó estrepitosamente. La verdad es que me da vergüenza decirlo, pero hoy no vendo absolutamente nada. Bueno, le digo, quizá lo que vos aportes con un poquito más de bienes personales, que quizá te haga un poco, te golpee, no te guste, quizá eso reactiva el consumo y te vuelven a comprar lo que ya no podés vender. Y quizá ganás más de lo que aportás. Claro. ¿Qué es lo que pasaba antes, digamos? Sacó ¿no? plata del bolsillo de la gente en general y la puso en los bolsillos más ricos. El impuesto de bienes personales pasó del 0,75 al 0,25, claro, que es una enormidad de plata. Cuando vos pensás 70.000 millones de pesos. 70.000 millones de pesos que no se está aportando de los sectores más pudientes, claro, los que más tienen. Sí. Hay 1.200 millones de dólares regalados a las 14 empresas más poderosas, porque les eliminó el impuesto a los dividendos. Aprovechó toda una de las movidas que tenía que ver con la reparación histórica a los jubilados, les regaló 1.200 millones de dólares. Toda esa plata de la que se priva el Estado también sale de los bolsillos populares que pagan impuestos. El impuesto al inmobiliario, los impuestos varios que ha dejado de cobrar, de eso no habló para nada. Y eso fue a engrosar la riqueza de los más ricos. Ariel, ¿cómo viste la parte de la justicia? Bueno, Macri decía básicamente que la justicia a partir de ahora es más independiente, que deja una justicia más independiente. Eso es completamente rebatible. Pocas veces se ha visto una justicia tan condicionada como la que se vio durante el gobierno de Mauricio Macri. Hay sobrados ejemplos, pero para mencionar uno y el más evidente, hay 2 jueces de la Cámara Federal porteña que salieron eyectados de sus lugares por haber tomado una decisión que le molestaba a Mauricio Macri en relación a los dueños de este canal. Recordarán ustedes que cuando salieron en libertad los dueños de este canal, Macri se volvió loco, así lo dijo él en público, y eso generó luego que salieran de la Cámara Federal porteña los 2 jueces que habían dictado un fallo que beneficiaba a los dueños del canal. Pero no solo eso, todos los jueces que tomaron decisiones que iban en dirección contraria a los intereses de la Casa Rosada, como pueden ser jueces laborales, o el propio Alejo Ramos Padilla, que investiga la gran organización de espionaje ilegal en Dolores, fueron denunciados por el propio gobierno ante el Consejo de la Magistratura. Lejos está eso de ser una justicia independiente, es una justicia a la que se busca condicionar permanentemente. Y cuando hubo jueces que actuaron de manera independiente en relación a los intereses del gobierno, se los persiguió. De hecho, me parece, Ariel, no sé si vos pensás lo mismo, pero me parece que la gestión Macri pasó por ahí. Pasó por la AFI, pasó por alguna mafia dentro del Poder Judicial y pasó por la política oscura. Digo, me parece que la gestión se mantuvo mucho con eso, ¿no? Digo, hubo una tensión permanente que tenía que ver con, de alguna manera, condicionar, disciplinar a todos aquellos que se manejaban por fuera de lo que eran los intereses de la Casa Rosada. Claro. Los jueces entraron en ese juego. Hubo muchos jueces que actuaron de manera, digamos, para complacer a la Casa Rosada. Claro. El caso del juego Navío, sin ir más lejos, citó indagatoria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 8 veces en un día. Eso no se vio nunca. ¿Cómo explicas que un juez dicte un llamado a indagatoria, 8 indagatorias distintas, todas en un mismo día? Eso es acoso judicial, eso no es justicia independiente, de ninguna manera. Hoy, Miguel, si podemos, Jorge, lo tiramos ahora, porque la verdad es que está bueno. Estamos hablando, en este contexto, estamos hablando de lo que dijo el presidente Mauricio Macri, y Miguel te va a presentar una entrevista tremenda, que habla claramente de la gente de la que habló Macri que había beneficiado, los jubilados. Miguel, contame qué vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver, claro, contradice el relato de Macri de que le mejoró la calidad de vida a los jubilados. Son muchos que están a punto de quedarse en la calle. Le ocurre lo que le pasa a la mayoría, que apenas les alcanza para pagar los remedios, para pagar la electricidad y un poco para comer. En este caso lo que tenemos son muchos que tienen algún conflicto con otro propietario porque están ocupando, Tomás, alguna vivienda y les pasa que están en esa situación y ya fueron a pedirles que se vayan. Pero ellos, si no están en ese lugar que están ocupando, se quedan directamente en la calle o pueden ir debajo de la autopista o pueden ir a una plaza, pueden con suerte, si tienen alguna, te diría que capacidad para aguantarlo, pueden ir a algún refugio, pero son jubilados que desmienten totalmente el relato de Macri, no les alcanza para comer, no les alcanza para los medicamentos. ¿Qué porcentaje, Miguel, más o menos sabemos? Porque, digamos, manejamos cifras, el porcentaje de jubilados de hoy pobre es altísimo.
Porque la mayoría cobra la mínima, digamos, ¿no? Si no es apoyado por sus hijos, son pobres. La mayoría son pobres porque los jubilados que no están en una situación de pobreza son los que tienen el privilegio de que la familia los ayude, pero todos los que no tienen la posibilidad de que los ayuden, la gran mayoría, directamente están en una situación de pobreza y muchos de indigencia, porque apenas tienen para comer, apenas tienen para los medicamentos y en estos casos que son los más graves, están a punto de ir debajo de una autopista, de ir a vivir a la calle. Esto es literal, lo que estás escuchando es literal y son lamentablemente cientos de miles de jubilados que están pasando la historia que ahora vas a conocer. Dale. Cada vez hay más jubilados que reclaman que están en riesgo de quedarse en la calle. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lamentablemente no hay una política social para contener, no hay políticas sociales en cuanto a la vivienda. En algún momento en Argentina tuvimos políticas sociales donde el jubilado se podía hacer de una vivienda así a un precio o a un monto, a una cuota accesible. Hoy en día el jubilado les alcanza solamente para comer, no pueden acceder a una vivienda, no pueden pagar una pensión. Guillermo, sos jubilado, ¿cuánto ingreso tenés por mes? La bonita suma de 11.450 pesos. ¿Y cómo es la situación de tu vivienda? ¿Hay un riesgo de desalojo? ¿Qué pasó? Sí, hay en puerta un desalojo de los cuales tenemos que reunirnos con la parte de FACSA, que es adueñado de la casa, de la propiedad donde yo estoy ocupando de 1987. ¿Hace cuánto tiempo vos vivís acá en este lugar? 30 años, 1992. ¿Y en el transcurso del tiempo qué hiciste? ¿Pagás Pagamos el agua, pagamos la luz. Últimamente ya no pagamos más nada porque no se puede pagar. ¿No te alcanza para pagar los servicios? No me alcanza. El alquiler hoy mínimo cuesta 10.000 pesos y tenemos la jubilación mínima en 12.900. ¿Vos podrías con tu jubilación irte a alquilar a otro lado? No me alcanza para comer, imagínense como para ir a pagar un alquiler. ¿Cuánto ganás al mes? No llego a los 9.000 pesos porque soy discapacitado motriz. ¿Cuánto le afectó a los jubilados el tipo de recorte que estuvo ocurriendo en los últimos 4 años? Bueno, aproximadamente perdieron en estos últimos años con el cambio de la ley de movilidad 10.000 pesos. ¿Nos mostrás cómo es de tu casa? Sí, cómo no. Tomando la cocina, no tengo televisión, no tengo heladera. Y como usted cabe, tengo toda la insulina acá. Le compro hielo y le pongo la insulina. ¿Sos diabético? Soy diabético. Eso tiene que estar en la heladera. Sí, no tengo heladera. Vos ahora tenés un problema de vivienda por este reclamo judicial. Más allá de eso, con 9.000 pesos no podés irte a alquilar a ningún lugar. Y no, calculo que un alquiler más o menos está fácil 12.000 pesos. Hemos tenido distintas experiencias, gente que la están por desalojar, gente que no puede pagar la pensión. ¿Te da miedo quedarte en la calle? Por supuesto que sí, porque si me sacan de acá, donde voy con 5 nietas, 2 hijos, ¿a dónde voy? Y yo prácticamente estoy en la calle, nada más que gracias a Dios, gracias a todos los vecinos que estamos acá, vamos tirando, vamos haciendo un poco de ruido y va parando la cosa. Pero creo que no da más. ¿Vos estás a punto de quedarte en la calle? A punto, en situación de calle, a punto. Muy bien, se presentó una denuncia en contra de Mauricio Macri y esa denuncia es reciente y en esa denuncia ya está imputado el propio presidente. ¿Sabes por qué se presentó la denuncia? Mostrame los medios, por favor, Jorge, y vamos a hablar con el autor de esa denuncia justamente, que ha traído resultados casi que de manera automática. Minuto 1 decía, denunciaron penalmente a Macri, Duhovne y Sandleri por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De esto no habló el presidente Mauricio Macri. El diario Perfil también, obviamente, lo puso en su portada. Denuncia penalmente a Macri, Duhovne y Sandleri por el acuerdo con el Fondo Monetario. No habló de esto el presidente, no habló de la cantidad de deuda que ha tomado este muchacho. El presidente o está loco o hizo un negocio realmente fabuloso. Yo no creo que esté loco el presidente, Creo que ha hecho hacer negocios fabulosos a mucha gente en el mundo, sobre todo de afuera, no tanto de adentro. Y esa denuncia fue hecha por el abogado Jonathan Valdivieso. ¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, decime en qué consiste y cómo prosperó esa denuncia. La denuncia la presentamos junto con Claudio Lozano el día viernes. Sí. Es una reiteración de la denuncia que presentamos el año pasado por el primer acuerdo. En esta segunda denuncia es contra el segundo acuerdo con el FMI, donde seguimos sosteniendo que la deuda con el FMI no es democrática, no ha sido aprobada o autorizada por el Congreso Nacional, y en todo caso Mauricio Macri cometió abuso de autoridad por no tener la competencia
ni la autorización del Congreso para tomar esa deuda. Vos decís que por haber hecho el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de manera directa, sin que supuestamente existiera el Congreso, se produce un abuso de autoridad, claro. Hay una cuestión esencial en el constitucionalismo democrático moderno, que es, la cuestión es impositiva. Si la deuda de la población la tiene que decidir el propio pueblo, ¿no? Y en la democracia representativa trae su representante en el Congreso. Esto no sucedió. La decisión la tomó Mauricio Macri en forma unilateral, basándose en una ley cuya vigencia había caducado hace 8 años, había muerto en el año 2010. Y peor aún, esta segunda denuncia, ya tenemos los antecedentes de qué pasó en este último año, ¿no? Que no teníamos cuando realizamos la primera denuncia. Pudimos acceder a los expedientes administrativos de los 2 acuerdos. En esos expedientes administrativos no se cumplió ninguno de los procedimientos que exigen las leyes para tomar una deuda de esta envergadura. No había un dictamen técnico del Banco Central, no había dictámenes jurídicos, ni siquiera hay un acto administrativo del presidente autorizando o determinando que la Argentina va a tomar una deuda con el FMI, ¿no? Es muy claro, aparte la deuda fue de $50.000 millones, digamos. Claro, no estamos hablando de quizás como la crítica que tenemos de venta de tierras públicas, que también la hace por decreto sin pasar por el Congreso, ¿no? Pero incluso para vender una parcela de 100 metros cuadrados hay un decreto presidencial. Claro. Para tomar una deuda de $50.000 millones no existe nada. Lo único que existe es una carta de intención y un memorándum técnico, ni siquiera firmado por el presidente, firmado por Duhovne, en ese momento ministro de Hacienda, y el actual presidente del Banco Central, Guido Sanleris. Ahora, en el caso, supongamos que a Macri, después de la imputación, se lo procesa y que lo llevan a juicio y es culpable, ¿el Fondo Monetario Internacional puede reclamar lo mismo la deuda o no? ¿O eso también caería? Eso quedaría como una cuestión de negociación internacional y ver qué postura toma la Argentina, Una cuestión ¿no? política, digamos. Pero... Sí, para nosotros estas denuncias siempre son columnas para que el próximo gobierno realice una auditoría de la deuda, realice una investigación. Eso dijo Fernández, que va a hacer una auditoría, ¿no? Y debería hacerlo, justamente por esto. A ver, no solamente las formas, ¿no? Que no es nada menor que no haya tenido autorización del Congreso y que no se le haya respetado ninguno de los procedimientos legales, sino también si era necesario no tomar la deuda. Nosotros tenemos hecho una investigación de que aproximadamente $44.000 millones es lo que el fondo viene prestando a la Argentina. Sí. De esos 44.000, solamente 28.000 millones fueron destinados a pagar deuda. Y 36.000 millones se fugaron en ese periodo. Increíble. Es decir, la Argentina tenía dólares suficientes para poder afrontar la deuda que tenía. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con Hernán Lecher. Vamos a hablar de a quiénes benefició Mauricio Macri, cada vez más claro, con números, con documentos. ¿A quién benefició, Hernán? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que si le preguntamos a muchos de los economistas, y yo diría que hoy a muchos argentinos, respecto de quién benefició Macri, creo que lo pueden sacar. No vamos a tener grandes sorpresas, pero a ver, vamos a repasar a qué sectores hizo ganar, cuánto hizo ganar, y una cosa que no es menor. A ver, en estos 4 años se ha discutido mucho esta cuestión de que si mejorás la rentabilidad y le haces gestos a un sector concentrado del empresariado, generás empleo y más producción. Sí. Bueno, vamos a dar por tierra esa premisa. Fíjate, arranquemos. Cultivos agrícolas. Mirá, el aumento de precios, según el INDEC, datos oficiales, 2015-2019, 607%. Ninguna paritaria aumentó esos valores, ya lo sabemos, con lo cual se han quedado muy cortas. Fíjate la placa que sigue. Vos decís, los cultivos agrícolas subieron el 607%. En promedio, todos los cultivos agrícolas aumentaron ese valor. Con lo cual vos decís, bueno, si aumentaron eso, evidentemente debe haber habido inversión, y si hubo inversión, tiene que haber más producción. Sí. Bueno, fíjate la placa. ¿Qué pasó con la producción de cultivos agrícolas entre 2015 y 2019? Si producías 100 unidades, supongamos de trigo, lo que fuera, de cualquiera de los cultivos en la Argentina, en 2016 bajaste a 92, después a 94, después a 60, es la sequía. Increíble. ¿Te acuerdas de la sequía? 2018. Sí, claro. Y cuando volviste a la normalidad, produjiste 97. Nunca le ganaste el 2015. Nunca, aumentaste 607% y no produjiste nada, un solo grano adicional. Estos son datos alentadores porque esto se puede revertir, digamos. Lo bueno es que se puede revertir. Pero digo, porque también, hoy escuchando a Macri, vos decís, sobre los datos del propio INDEC, no dicen lo que el propio presidente ha planteado, claro. Dicen otra cosa. Estos son datos de INDEC directamente. Son todos datos oficiales de INDEC, tanto los datos del 607% que se llama IPI, índice de precios implícitos, como estos datos de producción que es variación de volumen físico, todos datos publicados por el INDEC. Vamos que tenemos 9 Primer placas, semestres de cada uno de los años. Y fíjate la que sigue, bueno, decís, bueno, debe haber generado tal vez empleo, bueno, tampoco.
En promedio, en el primer semestre tuviste 333.000 puestos de trabajo, tuviste 332.000 en 2019. No, menos 1.000, o sea, ni siquiera, no generaste un solo puesto de trabajo. Vamos a decir que salió parda, aunque son 1.000 familias en la calle, ¿no? Sí, Claro. y además el presidente había prometido, junto con Echeverría, que iban a generar 1 millón de puestos de trabajo. Bueno. Fíjate la estupidez flagrante que tiene 330.000, iban a generar 1 millón, no tiene sentido. En electricidad, gas y agua, otro de los sectores ganadores del modelo Cambiemos, del modelo macrista, 630%, otra vez, el aumento de los precios de manera fenomenal. Esto aumentó el agua, la electricidad y el gas, Sí. 630%. En promedio, y es lo que dice el INDEC, lo digo porque cuando vos te fijás tu boleta, está arriba del 3.000%. Entonces, A mí me gustaría, Jorge, ¿qué que vos, pasó? mientras Hernán esté hablando, lo pongas a Macri de un lado y la placa del otro. Viste que se apoyaban imágenes. Estaría bueno que le apoyes en imágenes que trae el propio INDEC, ¿eh? Hernán saca del INDEC los datos y te lo está dando. Pongámoslo más que lo apoyemos también con las imágenes que le provee el propio INDEC. Dale, Hernán. Hace unos días, ¿te acordás que hablábamos además de todas las inversiones que hicieron en lo que tiene que ver con obra pública? Bueno, vos decís, debe haber habido inversión y por lo tanto mayor producción. En este caso, ¿qué es? Bueno, más casas con electricidad, gas, agua. Sí. Bueno, no. Fíjate la placa que sigue, lo que tiene que ver con producción o con el empleo. De nuevo, acá tuviste solo, fíjate, menos de 6.000 puestos de trabajo nuevos. 6.000, no mueve el amperímetro. Estamos hablando de la Argentina, hay 6,5 millones de trabajadores. 6.000 no existe. Es decir, le aumentaste los servicios de manera fenomenal y no moviste el amperímetro en términos de empleo. Es decir, todo lo que ganaron esas empresas no fueron a contratar personal. Esto es una gran mentira. Pero no vos fueron creés a que Macri contratar. está al tanto de esto. Para mí no está al tanto, ¿eh? Porque el discurso de hoy no tiene mucho que ver. ¿Vos creés que está al tanto realmente de lo que dice el INDEC? No, yo creo que ni siquiera los mira, porque cuando la verdad que hace las exposiciones como las que hizo hoy, evidentemente no tiene los datos oficiales. Bien. Fíjate en términos de producción, de nuevo, algo parecido, con unas leves ascensos en 2016 y en 2018, que subió un poquitito. Ahora, en 2019 llegaste a 97. Si tenías, no sé, 100 personas conectadas entre electricidad, gas, agua, en 2015 hoy tenés 97 menos. No hubo un aumento de la producción. Te voy a mostrar un dato alarmante en un ratito. Cuando termines de esto, haceme acordar porque tenemos después, Jorge, uno de los paños nuestros, que es el de la carátula Álvarez. ¿Cuántos juicios masivos se han iniciado en este momento por el no pago de energía eléctrica? Juicios Claro. se lo están repartiendo, porque son miles. Claro. Dale. Bueno, es que ese es el efecto en la vida cotidiana, lo que llamamos economía real. Y fíjate el tercer sector, obviamente, intermediación financiera. Y acá fíjate, el empleo también, de nuevo, menos 2.000 trabajadores generó. No mueve el amperímetro, 2.000 trabajadores. Expulsaste casi 200.000 y el sector ganador, al que le hiciste ganar fenomenalidad de plata, generó 2.000 puestos de trabajo. No mueve el amperímetro de nuevo. Además, un dato característico, mirás los últimos 30 años y no mueve tampoco el amperímetro en términos de empleo. Los precios aumentaron 280%. Vos decís, pero no es tanto. Veníamos de 600%. Un asterisco. Para nada menor. Cuando hablamos de intermediación financiera, no incluimos un negocio. ¿La intermediación financiera qué es? Yo capto, ahorro y presto la plata. Sí. Es lo que deberían hacer los bancos. Los bancos. Si vos te fijas, no ganaron tanta plata con eso. ¿Con qué ganaron? Con las LELIQ. No está en ese porcentual de rentabilidad el negocio de las LELIQ, sino volvería a ser 600% como en el resto de las actividades. Esto expresa no solo que ganaron de manera fenomenal, sino que además ni siquiera hicieron la tarea para la que tienen que hacer su tarea, digamos, que es prestar la plata, tomar ahorro y prestar la plata. No generaron empleo, tampoco en términos de producción. Esto significaría, o podría ser aproximado, los préstamos que otorgaron, etcétera, etcétera. La tarea de un banco, que de nuevo, si arrancó en 100, terminó en 97, es decir, no tuviste un aumento de la tarea de intermediación financiera, como recién te decía, Bien. respecto de los bancos. Claramente, una gran derrota. Del otro lado tenés la industria y el comercio, que además no solo generaron más puestos de trabajo perdidos, sino que además ni siquiera producción y perdieron plata, ¿no? Bueno, respecto a esto quiero ver justamente la carátula que nos mandaron, la foto que nos mandaron de dentro de uno de los juzgados. Le tapamos el nombre a la persona, pero estos son 4.000 y pico de causas. Mira, los días 26 de mayo y el 26 de noviembre ahora y 29 de noviembre iniciaron en la Oficina de Asignación de Causas del Fuero Civil y Comercial Federal las causas que van del 12.188/19 al 14.640. Se han iniciado en masa causas judiciales con facturas que van
desde los 90.000 pesos a lo que estamos viendo ahí, 113.000 pesos. Son 11 juzgados con 450 causas cada una. Esto es lo que le está pasando a la gente hoy. Le van a ejecutar sus bienes por no pagar la energía eléctrica. No porque no quieran, porque no pueden pagarla, señor presidente. ¿Se da cuenta que usted dice que hay más generación de energía en gas y energía eléctrica y lo que le ha pasado a la gente? En masa, jamás visto, ni siquiera en el año 2002, nos decían desde los juzgados, se ve la gran cantidad de carátulas y causas iniciadas justamente porque la gente no puede garpar la luz. Gracias, Hernán, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ver qué pasa con los créditos UBA. Dale. Bueno, verdaderamente me he casi que involucrado, digamos, sentimentalmente, en buen término, de amistad, digamos, ¿no? Con Carla. Carla es una persona que vino a nuestro programa en algún momento, nos contó la situación de los créditos UBA. Le di mi teléfono y verdaderamente nos pasa todas las semanas la situación que están viviendo la gente que tomó los créditos UBA. Esto fue una perversión tremenda y en esto también hay que hacer un mea culpa. No fue solamente el presidente Mauricio Macri. Alguien lo idea, alguien le lleva el negocio al presidente, el presidente lo aprueba, otros lo ejecutan al negocio y después se aprovechan todos. Tenemos que hacer un mea culpa como sociedad, desde los bancos a los funcionarios, el presidente, los medios de comunicación, porque la verdad que la gente ha sufrido una estafa tremenda. Carla, ¿cómo anda usted? Buenas noches. Buenas noches. Contame qué está pasando con los créditos UBA. Bueno, lo último que sabemos es que Iván Kerr, Mauricio Macri están queriendo presentar un proyecto de ley, supuestamente porque nos escucharon, y ese proyecto de ley se trata de que ahora el crédito UBA se ajuste de acuerdo al CBS, o sea, al salario. Eso sí, eso que lo demuestran como si fuera una ayuda a las familias, es hundirnos más, es seguir estafándonos. Lo voy a explicar. El tema es así, Alberto Fernández lo que piensa hacer, según lo que nosotros sabemos, es que el salario le gane a la inflación. Si el salario le gana a la inflación, nuestros créditos van a seguir aumentando de acuerdo al índice más alto. Nosotros debemos el doble de lo que nos prestamos. Si vos te prestaste 2 millones, hoy debes 4 millones. Si tu cuota era de 20.000 pesos, hoy tu cuota es de 40.000 pesos. ¿Cuánto sacaste vos? A ver, contame cuánto sacaste vos, Carla, y cuánto pagaste. Yo saqué 1.300.000. Empecé pagando una cuota de 8.500. Hoy pago 17.000, gano 25.000. Me acaban de mandar una carta de documento al Banco Nación intimándome que tengo que pagar 3 cuotas porque van a empezar las acciones judiciales. Yo quiero decir que nosotros firmamos un contrato donde dice que si nosotros debemos 3 meses de cuota, el banco tiene todo el derecho de entrar a tu casa y sacarte. No tenemos juicio de ejecución. En esa situación estoy. Y yo no soy la más complicada de los hipotecados UBA. Él nos dio una medida paliativa, según él, escuchándonos, y nos congeló la cuota. Yo tengo que vivir con 10.000 pesos por mes. Yo no puedo comer, pagar la luz, los impuestos con 10.000 pesos por mes. En esa situación nos puso. Carla, repasémonos, vos sacaste 1.300.000 pesos, compraste un departamentito, ¿qué hiciste? Compré un departamento de 58 metros cuadrados a arreglar. Bien, con esa plata, Con vos pusiste plata arriba, lo arreglaste ese departamento, desde ese momento que lo sacaste, que era 1.300.000 pesos, hasta el día de hoy, ¿pagaste cuántas cuotas? 15 cuotas. 15 cuotas. Sí, 200.000 pesos. Yo quiero aclarar algo. ¿Y cuánto debes? ¿Y cuánto es? 2.300.000. Yo quiero aclarar algo. Yo pago 17.000 pesos por mes y la deuda me aumenta por mes 90.000 pesos. Yo pago una deuda que nunca se reduce. Las familias, porque tienen 3, 4 ambientes, pagan una cuota de 40.000 y la deuda les aumenta por mes 150.000 pesos por mes.
Iván Kerr quiere seguir aumentando nuestra deuda con ese proyecto de ley que dice que se va a ajustar de acuerdo al salario. Lo que nosotros estamos pidiendo es que dejen de indexar la deuda. Ya debemos el doble de lo que nos pedimos. Estamos pidiendo que congelen la deuda y que tomen... Mira, yo sé que va a haber un cambio de gobierno, que el presidente Alberto Fernández va a encontrar un país explotado. Pero como representante del colectivo yo le tengo que decir... Perdón. Hay familias que ya no pueden esperar. Yo no soy la más complicada del colectivo. Las familias más complicadas son las madres solteras, las jubiladas, los papás docentes, los monotributistas que no van a tener ni paritaria ni aguinaldo, los desocupados, los que le redujeron las horas de trabajo. Toda esa gente con hijos ha hecho imposible para llegar al cambio de gobierno. Para pagar la cuota ha explotado las tarjetas de crédito y debe un montón en tarjetas de crédito. Se ha pedido plata de los parientes para pagar la cuota y comer. Esas familias necesitan urgente una medida. Nosotros no ignoramos que él va a encontrar un país explotado. Pero acá, en el colectivo, hay familias que necesitan medidas urgentes. Y al resto no le queda mucho para aguantar. Nuestra situación es de meses. Si no toman medidas, nos van a empezar a llegar las cartas documento, que ya están llegando. Cuando ellos lleguen al gobierno y tengan acceso a la información de los bancos, se van a dar cuenta que nosotros no mentimos. Se van a dar cuenta los ingresos que tenemos y lo que pagamos de cuota. Y repito, las familias están pagando 40.000 pesos por mes y la deuda les está creciendo 150.000 pesos por mes. Esto es una estafa de Mauricio Macri, que nunca hizo nada para detenerlo. Hace un año que le venimos pidiendo que tome medidas a tiempo. No era necesario llegar a esta situación. Esto es un fracaso de él. No le puede echar la culpa a nadie más. ¿Vos crees que es un fracaso o crees que hay alguien que se termina beneficiando? Esto es una estafa. Él quiere proteger a los bancos con este proyecto de ley que se ajusta por salario nuestra deuda y nuestra cuota. Lo que está haciendo es seguir protegiendo a los bancos y sigue diciendo que es para ayudar a las familias. Así nos metió en esta estafa, diciendo que nos iba a ayudar, que íbamos a llegar a nuestro sueño de la casa propia. Mira, nosotros confiamos mucho en Alberto Fernández. No es una cuestión de fe, nosotros vimos toda la historia de los K, vimos la clase de créditos hipotecarios que ofrecían y sabemos que ellos tomaron créditos hipotecarios de gobiernos anteriores y los solucionaron y evitaron ejecuciones. Por eso confiamos en él. Lo que estamos preocupados es por los tiempos. Bien, Carla, muchísimas gracias por haber venido. Quedó muy claro. Gracias. Es cierto, ¿no? Se recibe un país explotado, pero ¿quiénes son los que están explotados? Está muy difícil, ¿eh? Está muy difícil. Cuando empezamos hoy el programa y decíamos que Mauricio Macri está preparando su salida, que la derecha está preparando la salida, la está preparando a manera de quedar fortalecida, porque saben que estas situaciones se explotan. ¿Y qué va a hacer la gente si se le saca su propiedad? ¿Qué va a pasar con el tipo que no puede pagar la luz, el gas, los créditos suba? ¿Qué va a pasar con la persona que no puede mantener su vehículo? ¿Qué pasa? Saben perfectamente que la situación va a ser dramática y que esa situación dramática hay que manejarla. Creo que tiene un desafío bastante complicado el próximo gobierno. Vamos con la cosa nuestra, Jorge, ¿te parece? Vamos con eso, dale. Mientras esto pasa en Argentina, Mauricio Macri ha hecho un negocio tremendo con gente que es verdaderamente oscura.
se está yendo. A días de irse, ha sacado una exención impositiva para los ricos, como decía Jorge hace un rato. Fíjate de quién estamos hablando de sentencia interlocutoria de Fernández Pablo Emilio, Belcom, Argentina Sociedad Anónima. Esto es una cuestión de quiebra, pero estamos hablando del Belcom Argentina Sociedad Anónima que se fue a la quiebra y dejó a mucha gente fuera de servicio, digamos. Quiebra fraudulenta, esto es lo que ha hecho esta empresa. Vamos con el próximo paño, Jorge. Las noticias de Italia dicen que este señor Belcom está muy complicado, según el sueño de Belcom para 100 puestos de trabajo. La fábrica con 77 millones de euros de deuda dejados por Claudio Gabriele Belforte, un dueño que duró poco más de un año y terminó arrestado en Roma por venta de propiedades irregulares. Esta es la empresa de la que estamos hablando. Vamos con la próxima. En la próxima vas a ver las deudas que tiene en Buenos Aires, una empresa bastante complicada, muy complicada con el Estado, tanto que le gusta a Macri fijarse a ver cómo están las empresas. Y fíjate la próxima, quién es el director actual de Belcom, porque cambian el director, y ahora es Pietro Eduardo Indemini, y en la próxima placa vas a ver que este Pietro Indemini está en los Panama Papers. Global Record, jurisdicción Panama Papers, y ahí te muestra Pietro Indemini, es el manager, está en los Panama Papers, es una empresa con socios verdaderamente casi de mafia, y le saca una exención impositiva de 2 millones de dólares el presidente, o sea, 1.000.000 casi 800.000 euros, o sea, 2 millones de dólares el presidente antes de irse a esta empresa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Jorge? ¿Lo estás viendo esto? ¿Esta es la manera en que se benefician los ricos? Me quedé, vos sabés que flasheado por ver el llanto de Carla y pensar que la política produce sufrimiento y que hoy, en una cadena nacional por el cierre de sus 4 años de mandato, un presidente que produjo tanto sufrimiento, tanta pobreza, tantas carencias, no se conectó en ningún momento con eso. Tendría que mínimamente pensar, me voy con un 40% de pobreza, decir algo sobre eso conmovido. Está conectado con los negocios, Jorge. Mirá la próxima placa, mirá a quién más le dio exención impositiva a Mauricio Macri. Millonaria, estamos hablando de gente rica, absolutamente rica, pero le da exención impositiva antes de irse. En este caso particular, estamos viendo que se trata de Ternium, o sea, es Techin, el grupo Techin, ¿no? El monto es de 500.000 euros casi. Ahí está, Pablo Roca, beneficiado Belcom. Esto es lo que están haciendo los muchachos. En esto está conectado el presidente. La firma Milgor, la del presidente con Nicky Caputo, adquirió el 100% del paquete accionario de Famar Fuaíno, una empresa que estaba en autopartes, autopartista. O sea, como la empresa se quiebra, los muchachos van y la compran. Es simple. Esto es simple, los muchachos hacen estas cosas. Y mandame la del Ornan, por favor, Jorge, porque ¿sabes de dónde más están sacando guita? De donde dijo el presidente que han beneficiado de los aeropuertos. Dice, hemos construido aeropuertos, los que eran chicos los hicimos más grandes, pero el Ornan tiene un monto asignado de 6.000 millones de pesos, guardados obviamente para obras, y el presidente en los últimos días de su mandato, 14 de noviembre, le saca los 6.000 millones de pesos, ahí lo tenés, le saca el plazo fijo de 5.000 millones de pesos, casi 6.000, 5.995, y se los pasa, vas a saber a quién. Esto es lo que está haciendo Mauricio Macri. En esto está conectado Mauricio Macri. No se puede conectar con los jubilados, no se puede conectar con el sufrimiento de la gente y se conecta con los negocios. Lamentablemente, ¿no? Bueno. Señores, ahora vamos a recibir a nuestro compañero Gabriel Morini. ¿Qué dice, Morini? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo va? Ya son los últimos días que no vamos a ver, Morini. Me va a extrañar seguramente en las vacaciones. ¿Ya se va de vacaciones? En la próxima semana va a ser el último día. ¿Tan largas las vacaciones? Lo voy a extrañar. A usted también, sabe, que no se ponga celoso. Y a usted también, Miguel, nos vamos a extrañar. Hay detrás de todas estas caras, detrás de esta rigidez periodística, hay seres humanos, digamos, ¿no? Con alma, me imagino. Creo. Habría que chequearlo. Eso para verificar. Bueno, vamos a ver qué pasa con el Grupo América, ¿le parece? Bueno, adelante. Dale, vamos. Ahora, como todo el mundo habla de Cristóbal López, si Cristóbal y sus socios no van presos y sus empresas no van a la quiebra, va a ganar la impunidad porque la FIP demostró que Cristóbal López y su gente le robó al Estado. Lo de Cristóbal López es evasión
Es evasión y fraude al Estado lo que se está investigando. Voy a cargar nafta. Sí. Me cobran los impuestos. Sí. No los pagan. Se los quedan y no solo se los quedan, sino que compran medios en Sí. este caso. El juez Ercolini habla de defraudación al Estado. Yo me quiero meter con vos para contarle a la audiencia sobre Cristóbal López la denuncia por fraude, por 8.000 millones de pesos en impuestos. Fíjate, escuchá esta cifra, ¿no? 8.000 millones en impuestos. Por lo menos 10.000 millones de pesos, por lo menos, de plata que no se pagó del impuesto al combustible. El señor Cristóbal López, 8.000 millones de pesos evadidos y con eso compramos absolutamente todo. Y nunca pagó impuestos. Estoy hablando del dueño de C5N. Sí. El dueño de C5N. Es gravísimo. Te explico por qué tiene que ir preso López y Fabián de Sousa. Aquellos que defraudaron al Estado tienen que estar presos. Te dirá, bueno, está bien, no me alcanza preso, tiene que devolver la plata, eso vendrá después. Para vos lo que Está pasó con buenísimo. Cristóbal López es sano. Pero por eso, que no esté más. Que no esté es más en los sanísimo. medios. ¿Por qué? Porque no son empresas de medios, son chantajistas para conseguir otras cosas. Que acá, en esta misma casa, vos digo, los empresarios de medios son empresarios de medios. Valga la tautología. Está buenísimo. El problema es que ese medio se quiso quedar con este medio. Cuando esos periodistas, con todo respeto lo digo, lo estoy diciendo con respeto, esos periodistas decían eso, inclusive la mujer del dueño de ese medio decía que los de este medio no pagaban los impuestos, era una mentira, porque estaban acogidos al artículo 32. Y desde ese medio decían que los dueños de este medio tenían que estar presos, porque venían por este medio. De hecho, vinieron por este medio. Hicieron un ofrecimiento, de nada, obviamente, pero empezaron a agredir a este medio porque querían ser dueños también de este medio. Pero se le pasó alguna cosa. A todos estos periodistas se le pasó que el Grupo América tiene, lamentablemente, el mismo plan de cuotas que tiene este medio. Entonces, si los dueños de este medio fueron delincuentes, también lo sería, ¿por qué no fue preso el señor Vila? ¿Por qué no fue presa Mirta Legrand? ¿Por qué no fue presa Dolores Barreiro? ¿Y por qué no fueron presos la mayoría de los presidentes de fútbol de clubes de la Argentina? ¿O por qué no fueron presos también las principales empresas que se acogieron al artículo 32? Un artículo excelente que escribió nuestro compañero Morini. Lo leí todo, absolutamente todo, y quiénes son todos los deudores. Podés entrar en ámbito.com y ahí lo vas a ver. Gabriel, contanos un poco cómo fue. Bueno, en principio son la aparición de todos estos casos es en el marco de una causa judicial. La causa judicial que tiene el juez Rodolfo Canicova Corral. ¿Por qué? Porque 2 años después de la denuncia original de Elisa Carrió contra Indalo y contra Oil Combustibles, que era la empresa madre precisamente por haberse acogido a 2 planes del artículo 32 y financiar, ¿no? 8.000, esas cifras, digamos, forman parte de un invento que queda comprobado por una pericia de la Corte Suprema de Justicia. O sea, los peritos dijeron que era mentira eso. En realidad te dicen, no aparece nunca ese número. Claro. O sea, es un número inventado periodísticamente. Claro. Ahora, de lo que sí dice la pericia de la Corte es que a diciembre de 2015 la deuda estaba regularizada en planes de pago y los planes de pago estaban al día. O sea que no Ese había es el deuda. argumento. En realidad vos tenés Había la deuda, pero estaba regularizada, con lo claro. cual vos tenés muchas posibilidades de tener deuda con el fisco, en planes generales o en planes particulares. Sí. Bueno, eso, 2 años después, una nueva denuncia de Elisa Carrió que dice, bueno, al final tienen que investigar todos los planes que dio Echegaray porque es probable que hayan pagado coimas. Claro. Bueno, la palabra coimas no aparece en juicio de combustibles porque nada tiene que ver con eso. Hablaban de evasión, de defraudación del Estado, son 2 cosas distintas. Vos evadís cuando decís no te debo nada. Claro. Vos, si te sometes a un plan de pago, estás reconociendo que hay una deuda, que yo te debo algo. Por eso me das un plan de pago para que te pueda pagar en cuotas. Esto lo hicieron todos los fiscos, todos, y lo siguen haciendo en la actualidad. De hecho, la última moratoria, a partir de la situación de crisis, genera que vos pagues y accedas a un plan de pagos de la AFIP que te da a cualquier contribuyente por igual. ¿Y por qué los muchachos Ahora, de América estaban tan desesperados? ¿Por qué decían esto? Una cosa muy rara es esto de señalar que quienes se acogieron a estos planes fueron beneficiados por estos planes, cuando vos mismo tenés a prácticamente todo tu grupo en planes de pago del artículo 32. Es decir, no solo el Grupo América, ¿no? Muchos grupos de Claro, medio, claro. pero bueno, ya que fueron tan virulentos, habría que señalar que esa empresa, la Radio La Red, el cable Supercanal, digamos, son todos ejemplos de empresas relacionadas al mismo grupo que se acogieron por distintas vías. Capaz que más a uno esos- sabía. No sé.
Bueno. Probablemente no sé si... Probablemente, pero el artículo 32, ellos mismos lo tuvieron para distintas empresas del propio grupo económico. De manera que es el mismo plan, dado en idénticas condiciones, según el trámite administrativo que se sigue en la FIP, es decir, que la última firma era la de Ricardo Echegaray, y lo obtuvieron de la misma manera, peticionándolo ante los mismos sectores y ante los mismos lugares. Ahora, estos 1.200 casos están siendo notificados de que están siendo investigados en la justicia federal. Es decir, salvo el combustibles, el resto de los beneficiarios, que son 1.632 planes en totales dados entre 2010 y 2015, están siendo ahora investigados bajo el mismo tipo de delito que supuestamente se le está adjudicando a Oil Combustibles, que era la empresa que finalmente quebró y la deuda no se cobró, ¿no? Está claro. Claro. Bueno, Morini, muchas gracias, ha aclarado mucho las cosas. Señor Sac, ¿con qué vamos? Bueno, vamos a contar sobre Carlos Balbín, el ex procurador del Tesoro que declaró en la Justicia Federal como testigo en la causa en la que se investigan el negocio de las autopistas. Sí. Un negocio que benefició con el pago de una supuesta deuda millonaria a empresas del Grupo Macri. Carlos Balbín era el procurador del Tesoro, designado por este gobierno, avalado por Elisa Lilita Carrió, un hombre muy prestigioso del que pocas críticas se conocen. Un hombre que incluso es juez ahora de la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad. Llega al gobierno y se pone a trabajar para defender a los intereses del Estado. El procurador del Tesoro es nada más y nada menos que el abogado del Estado, el principal de los abogados. Es el jefe de los abogados del Estado. Exactamente. Cuando estalla el caso Correo, él propone hacer una auditoría del tema y de cómo había actuado el gobierno nacional y sale eyectado de su cargo. Pero ¿qué pasa? En ese momento ya se decía que no era el único caso por el cual Mauricio Macri se lo quería sacar de encima. Bueno, esta semana, hoy precisamente por escrito, Balbín declaró en el marco del caso de las autopistas. A ver, recapitulemos para contar de qué se trata este caso. Cuando Macri gana las elecciones y poco antes de asumir, la empresa Ausol, que es una empresa en la cual participaban firmas del Grupo Macri, presenta una demanda ante el CIADI, que es un tribunal de arbitraje internacional, reclamando el atraso en las tarifas y el pago de una deuda de $1.000 millones. Con esa con esa denuncia como telón de fondo, el Estado y Ausol, integrado en su momento por el Grupo Macri, llegan a un acuerdo a partir del cual se decide que se le reconozca una deuda de $500 millones y se le extienda la licitación, la concesión de las autopistas del Sol, la Panamericana y el Acceso Norte, por hasta el 2030, hasta el 2030, sin licitación. Qué lindo negocio, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora, en la investigación judicial que se intenta determinar si esa maniobra fue legítima o no, fue legal o fue ilegal, citan a declarar como testigo al ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, y le preguntan qué había dicho él cuando se denunció al Estado argentino ante el CIADI. Y que había dicho que esa denuncia era un delirio, que no correspondía, que era una denuncia completamente extemporánea. Las grandes definiciones que dio fueron dos, que era una denuncia completamente extemporánea que no ameritaba ser tratada porque era un caso que se estaba denunciando un atraso tarifario desde el 2001 y no tenía sentido que se hiciera la denuncia en 2015. Era un tipo objetivo, independiente. Sí, se estaba haciendo la denuncia porque había cambiado el contexto político, porque venía el gobierno de Macri y era muy probable que desde el gobierno de Macri se beneficiara con un acuerdo a Ausol, porque Ausol había estado integrado por firmas del Grupo Macri. Y por otro lado dijo, también hay que plantear una bifurcación. ¿Qué quiere decir esto? No se puede ir al fondo de la cuestión si no está agotada la instancia local. No pueden venir a denunciarnos en un comité internacional si no está todavía tratado el tema a nivel local, a nivel jurisdicción local. Si no se agota esa jurisdicción, no se puede pasar a la jurisdicción internacional. Así que no corresponde darle tratamiento a esta denuncia, no corresponde que el Estado argentino reconozca aquella deuda que está reclamando Ausol, integrada por la firma Abertis, que es una firma española, y en su momento por el Grupo Macri, representado por SOCMA y Sideco. Así que lo que dice es, no corresponde dar tratamiento a esta denuncia. Claro. Con esa denuncia de fondo fue que después el Estado argentino negoció con Ausol y le reconoció una deuda de $500 millones y le extendió la licitación de la concesión de las autopistas hasta el 2030. Es grave que vaya a declarar Balbín, ¿eh? Es grave para Macri, ¿eh? Lo declaró por escrito, esto ya está presentado, ya está en manos del juez Rodolfo Bengoa Corral, que a partir de ahora va a tomar esta información junto con otras declaraciones testimoniales que hay en la causa y va a tener que, a partir de ahora, dictar nuevas medidas en el marco de un expediente en el que está imputado Mauricio Macri, está imputado Guillermo Dietrich, Javier Iguacel por abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública. ¿Cuántas causas tiene Macri?
imputaciones, procesamiento. Tuvo como más de 100 denuncias, está imputado por la causa del correo argentino, está imputado por las autopistas. Las más complicadas son las que estamos hablando ahora, la autopista y el correo argentino. Exactamente, está imputado por haber extorsionado incluso a los dueños de este canal, es una denuncia que llevan la jueza María Romilda Cervini y el fiscal Marijuán. Ahí hay muchas pruebas, sí, hay muchas. ¿Quería decir algo, Jorge? Estaba mirando hace instantes las imágenes de esos periodistas independientes, entre comillas, que le construían a la gente socialmente la condena de los dueños de este canal, y pensaba que el lawfare, cuando se habla del lawfare, se habla de la persecución judicial de los opositores políticos, con jueces, con fiscales, y no se pone suficiente énfasis en los periodistas. Los jueces y fiscales, ante un cambio de gobierno, es probable que paguen algún costo por haber blindado al gobierno que se Algunos fue. sí. No la sacan tan gratuita quizá. Los periodistas, estos periodistas creo que no pagan ningún costo. Lo están pagando, impunidad. Jorge. Lo están pagando, la gente se está avivando, por suerte. Sí. Gracias a Dios la gente empieza a hacer una buena... pero tenés razón, digo, no quiero ser en esto categórico, pero digo, en algo estamos viendo que la están pagando. Nos vamos a ir a la tanda y ya volvemos, dale.